Hola nuevamente, soy Olivia Horna y hoy les voy a hablar del estudio de brotes. Esta es la lista de contenidos que vamos a tratar hoy. A manera de introducción, mencionar que el estudio de brotes está bajo el paraguas del Reglamento Sanitario Internacional, en el que están suscritos 196 países miembros de la Organización Mundial de la Salud. También la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos, que coordina la Organización Mundial de la Salud, y que garantiza que los recursos humanos y técnicos estén disponibles sobre el terreno en el momento y en los lugares donde sean necesarios. Este tipo de red también están organizados a nivel país para que den respuesta frente a los brotes que ocurren a nivel nacional. Chile tiene su red de alerta y respuesta organizada en el Ministerio de Salud para brotes que ocurren a nivel nacional. Definición de brote. Según Michael Grech, es la ocurrencia de casos de una cierta enfermedad o evento en una cantidad mayor a lo esperado, dentro de un área geográfica y periodo de tiempo definido. Según la Organización Panamericana de la Salud, brote es el aumento inusual en el número de casos relacionados epidemiológicamente. Es de aparición súbita y de diseminación localizada en un espacio específico. También hay que tener en cuenta que supone un brote la aparición de un caso de una enfermedad emergente, es decir, por un agente infeccioso nuevo o por alguna enfermedad reemergente eliminada en el país. En este caso, puede ser en Chile, un caso de sarampión, rubiola o de rabia supondrían un brote. ¿Y por qué un caso? Por la rapidez en la vía de transmisión. También hay que considerar que para considerar un brote, al menos deben existir 2 casos relacionados entre sí, simultáneamente en tiempo y espacio definido. El objetivo de la investigación de los brotes es interrumpir la cadena de transmisión y prevenir la aparición de nuevos casos y la extensión de la enfermedad. Los objetivos específicos, el primero es identificar la fuente de infección, procesos y prácticas que favorecieron la transmisión y los factores de riesgo. El segundo objetivo específico es identificar las personas sometidas al riesgo de exposición y el tercero es realizar recomendaciones y establecer medidas de control para prevenir nuevos casos y la aparición de sucesos similares. En esta imagen podemos observar la importancia de la detección temprana de los brotes y la cantidad de casos que podemos potencialmente prevenir si tenemos una detección temprana y una respuesta rápida, a diferencia de si tenemos una respuesta tardía o dilatada. ¿Cómo se decide investigar? Va a depender si conocemos o desconocemos el agente causal y si conocemos o desconocemos el mecanismo de transmisión o fuente de exposición. Si el agente causal es conocido y el mecanismo de transmisión conocido, se realizará poca investigación y se aplicará mayormente medidas de control, porque conocemos el agente, conocemos las medidas de transmisión y conocemos las medidas efectivas para su control. Mientras que si el agente causal es desconocido y el mecanismo de transmisión desconocido, la investigación y las medidas de control se realizan en la misma magnitud. De igual manera, si el agente causal es desconocido y el mecanismo de transmisión conocido, se aplica tanto investigación y medidas de control en la misma magnitud. Donde se realiza mayormente investigación es cuando el agente es desconocido y el mecanismo de transmisión o fuente de exposición es desconocido. Entonces, aquí en esta etapa hacemos mayor investigación y pocas medidas de control, porque no sabemos cuáles son las medidas efectivas para controlar el brote, que es lo que nos ha pasado con la COVID, que es un agente que no conocíamos, era desconocido, y inicialmente no sabíamos cuál era su mecanismo de transmisión. Por lo tanto, las medidas de control que al inicio del brote se entregaron fueron medidas muy generales, que luego fueron siendo cada vez más específicas. Una vez que hemos identificado el brote o epidemia, existen varios pasos claves para la ejecución de la investigación. Aquí les muestro los 10 pasos de Michael Grech, que es la pauta que sigue el Ministerio de Salud.
También existen otras pautas que están sugeridas o recomendadas por la Organización Mundial de la Salud o por el CDC. Sin embargo, todas recogen la misma información. Tienen pequeñas variaciones en el orden, pero recogen la misma información. Aquí, como pueden observar, están señaladas del 1 al 10 de manera ordenada. Sin embargo, cuando uno realiza la investigación, pueda que estos pasos ocurran simultáneamente o se repitan a medida que uno va investigando y recoge mayor información. En general, la investigación de la epidemia lo dividimos en 3 partes, como pueden observar en la lámina. La primera etapa, que es la investigación y análisis preliminar. La segunda gran etapa, que sería la ampliación de la investigación y análisis. Y la tercera etapa, que sería la conclusión y recomendaciones. En la planificación del trabajo de campo, además de tener en cuenta los aspectos administrativos, logísticos y técnicos, es importante que el personal sanitario que va a estar involucrado en la investigación del brote de los servicios de salud aprenda tanto como sea posible acerca de la enfermedad que está generando este brote o epidemia. Es decir, debe conocer sus signos y síntomas, sus posibles causas, sus vías de transmisión, entre otros. El paso 1 es determinar la existencia del brote. Aquí lo importante es confirmar la existencia de casos relacionados entre sí en un tiempo y espacio determinados y verificar el diagnóstico clínico de los casos notificados. ¿Cuántos, quiénes, cuándo y dónde? Es importante saber o conocer la enfermedad que se está investigando. Por lo tanto, es importante tener claro la historia natural de la enfermedad, debido a que nos interesa conocer especialmente el periodo de transmisibilidad de la gente. De esta forma podemos aplicar tempranamente las medidas de control y prevención. Otra forma de determinar si existe el brote es comparando incidencias, o sea, establecer si la ocurrencia de casos observados es mayor a la de casos esperados en un determinado tiempo y lugar. Hay que tener en cuenta que puede parecer un brote cuando el número de casos observados es mayor a casos esperados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no hayan habido cambios en el procedimiento de reporte o cambios en la definición de caso de ese evento, o que haya un aumento o interés público respecto a dicho evento, por lo tanto se busca más el evento, que no hayan introducido nuevos métodos diagnósticos más sensibles, con mayor especificidad y mayor sensibilidad, que detecta mejor el evento, o un nuevo médico que sea más sensibilizado que venga sensibilizado con dicho evento, o también que hayan habido cambios en la dinámica de la población. En esta gráfica podemos observar la tendencia anual de la tosferina en comparación del año 2013 con el histórico de años del 2008 al 2012. Vemos que la línea anaranjada, que es el año 2013, desde enero a julio sobrepasa significativamente por encima de las tendencias observadas para los años anteriores entre el 2008 y el 2013. Una vez que hemos observado que los casos reportados de tosferina de enero a julio en el año 2013 es superior a lo reportado para el quinquenio 2008-2012, pasamos a calcular el índice epidémico. El índice epidémico utiliza la mediana. La mediana es el indicador que deja la mitad de los casos hacia un lado y hacia el otro. Por lo tanto, el índice epidémico corresponde a la razón de los casos observados en un lugar y momento determinado, partido por la mediana de casos que resultan del quinquenio para esta misma variable. En este caso, el mes, pero podría ser semana o podría ser año. En este caso, la variable mes. Entonces, quiere decir que la mediana de casos del 2008 al 2012 es para el mes de enero, para el mes de febrero y así sucesivamente. Entonces, divido los casos observados en enero del año 2013 partido por la mediana de casos del 2008 al 2012. Y así sucesivamente. Podemos observar que a partir de marzo en adelante hasta julio el valor del índice epidémico es 2 o superior, lo que nos indica
que el número de casos observados es mayor a lo esperado. Generalmente, cuando se utiliza un valor, cuando el resultado del índice epidémico es mayor a 1.25, se dice que los casos observados es mayor a lo esperado, que es lo que nosotros observamos en este ejemplo. Y si el valor del índice epidémico está entre 0,76 y 1,24, se considera que está dentro de lo normal. Y si es menor de 0,75, se considera que está bajo lo esperado. El corredor endémico o canal endémico es otra forma de observar si estamos en situación de brote o epidemia. Es un gráfico que en la línea horizontal muestra las unidades de tiempo, en este caso semanas epidemiológicas, pero podrían ser meses o años. Y en el eje de la Y muestra la frecuencia de casos. Consta de 4 zonas, la zona de éxito, de seguridad y de alerta. Y cada una de estas zonas representa el cuartil 1, la de éxito, el cuartil 2, la de seguridad y el cuartil 3, la de alerta. Se recomienda que se debe usar entre 5 y 7 años. Y se calcula, en este caso, por ejemplo, se realizó sumando el total de casos de la semana 1 de los 7 años y se calculó el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Y así sucesivamente para cada una de las semanas y queda así como se muestra en el gráfico. Hay que tener en cuenta que si en uno de estos 5 o 7 años que uno elija en el histórico para hacer el canal o corredor endémico, ha habido un brote o epidemia importante, es mejor no incluirlo en el gráfico. Así que hay que excluirlo. El paso 2 es verificar el diagnóstico. Aquí hay que revisar los resultados clínicos y los resultados de laboratorio para identificar el agente. Luego, buscar factores en común entre los casos. Para ello hay que aplicar la encuesta epidemiológica, que recoge información sobre los casos como nombre, edad, día y hora, síntomas, hora de comienzo de los síntomas, tipo de síntomas, entre otros. También información sobre las exposiciones durante las últimas 24, 48, 72 horas según los síntomas, y información también sobre medidas de control, es decir, si están vacunados o no, si toma algún tratamiento preventivo, entre otros. El otro punto es buscar otros casos que pudieran ocurrir de forma retrospectiva o paralelamente al brote actual. Y lo que tenemos que recordar es que no todos los casos que llegan al sistema de salud representan el total de los casos relacionados con un brote. Solo representan una fracción de los brotes, de los casos relacionados con el brote. También, una vez que se confirma el brote por el laboratorio, no es necesario seguir confirmando los casos. Se requiere un mínimo del 5 al 10% de casos confirmados. Posteriormente se realiza por el nexo epidemiológico y la definición de caso. El paso 3 es definir e identificar los casos. Aquí, en este paso, es importante tener los datos obtenidos en la encuesta epidemiológica que forma parte de la vigilancia activa y construir una base de datos para hacer un análisis de frecuencias simples y poder determinar cuándo enfermaron los pacientes, dónde vivían, dónde enfermaron y qué características tenían estas personas que enfermaron. La definición operacional de caso sigue 3 criterios: los criterios clínicos, de laboratorio y epidemiológicos. Los criterios clínicos considera a los signos y síntomas que se presentan más frecuentemente entre los casos. Es decir, se considerará en la definición de caso los signos y síntomas que se presenten en un 80 a un 100% entre los casos. Y como signos y síntomas complementarios, aquellos que se presentan en un 30 y un 80% de los casos. En los criterios de laboratorio se incluirán a los resultados de bioquímica, microbiología, entre otros. Y en el caso de los criterios epidemiológicos se incluirá la descripción de los casos notificados según tiempo, lugar y persona. Aquí hay que tener en cuenta que la definición de caso tiene que tener 4 características. La primera es que sea sencilla. Eso quiere decir que sea fácilmente operacionalizable. La segunda, que sea clara, es decir, que todas las personas que estamos involucradas en el brote entendamos lo mismo con la definición planteada. La siguiente es sensible, es decir, que sea, sobre todo en la primera etapa del brote, la definición debe ser altamente sensible, es decir, que capte a los positivos, a todos los que están enfermos.
Y en la fase más avanzada del brote, o sea, cuando hemos investigado más, la definición de caso tiene que tornarse más específica. Es decir, detectar como negativos a todos aquellos que no estén enfermos. Recordar que la definición de brote es específica para cada uno de los brotes. Por lo tanto, puede diferenciar, puede ser distinta de la que habitualmente o de la que usamos rutinariamente en el sistema de vigilancia. Aquí podemos observar una tabla de frecuencias de signos y síntomas. En la definición de caso, las características de personas deben considerarse aquellos signos y síntomas que tienen una frecuencia entre 80 y 100% como signos y síntomas obligatorios. O sea, que deben constar en la definición de caso. Todos estos signos y síntomas obligatorios. También se puede acompañar de 1 o 2 o 3, dependiendo de síntomas opcionales. Los signos y síntomas opcionales son aquellos que tienen una frecuencia entre un 30 y un 80%. ¿Y cómo se conectan estos dos síntomas? Se describen primero los signos y síntomas obligatorios, es decir, aquellos que tienen más de 80, por ejemplo, náuseas o vómitos. Se conectan con la palabra o en la definición de caso. Una vez realizada la definición de caso, pasamos a clasificarla según criterios epidemiológicos, en caso confirmado, probable o sospechoso. Un caso confirmado es un caso que tiene la confirmación por el laboratorio. O puede ser un caso que tenga clínicamente compatible y que esté relacionado con un caso confirmado, o sea, un nexo epidemiológico. Esto lo convierte en un caso confirmado. El caso probable es aquel individuo que tiene síntomas clínicos compatibles con la enfermedad, pero que no tiene confirmación de laboratorio respecto a dicha enfermedad, o tiene un resultado dudoso o indeterminado. El caso sospechoso es aquel individuo que presenta signos y síntomas compatibles con la enfermedad. El paso 4 es caracterizar el brote utilizando la epidemiología descriptiva, es decir, en tiempo, lugar y persona. La caracterización del brote según tiempo utiliza un instrumento básico llamado la curva epidémica. Este es un histograma que representa de forma gráfica los casos epidémicos según fecha de aparición del evento. Nos ayuda a describir el inicio, el final y la duración de la epidemia. También nos ayuda a describir la magnitud de la epidemia, los tipos de epidemia, los pics observados en la curva y la presencia de casos aislados o atípicos. También esta caracterización con la curva nos ayuda a identificar, acercarnos al periodo de incubación, al posible agente etiológico, a identificar la fuente común o propagada dependiendo del pic de la curva, al modo de transmisión también dependiendo de cómo se presenten los pics en la curva y el tiempo o periodo de exposición. Para la construcción de esta curva hay que tener en cuenta que en la Y siempre deben ir los casos y en el eje de las X deben ir las unidades de tiempo. Estas unidades de tiempo no son arbitrarias, dependen del agente infeccioso involucrado en el brote. Por lo tanto, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, dependiendo del agente involucrado. En general, existe un acuerdo que en el eje de las X se utilice la mediana del periodo de incubación. En esta lámina podemos observar la curva epidémica de un brote de rubiola. Como pueden observar, las flechas rojas indican el inicio y el final del brote y la llave la duración, que en este caso fue de 9 días. Hay que tener en cuenta que la duración del brote depende de algunas características como la infectividad del agente y el modo de transmisión. Siempre es más rápida la vía aérea respecto a los otros modos. El tamaño de la población susceptible, por ejemplo en el caso de la COVID, ¿no? Todos éramos susceptibles. La intensidad de la exposición de la población susceptible no es lo mismo ser un contacto estrecho que ser un contacto esporádico. El periodo de incubación de la enfermedad y la efectividad de las medidas de control.
En esta gráfica podemos observar los tipos de curva epidémica y esto nos indica si la epidemia es de origen común o propagada. La figura 1, 2 y 3 son de origen común y la figura 4 nos indica una curva epidémica propagada. La figura 1 nos muestra que la exposición es intermitente. Por ejemplo, cuando en la etapa del colegio los llevan de vacaciones y coincide que van diferentes colegios a un mismo lugar, y si en ese lugar donde visitan diferentes grupos de estudiantes hay una fuente de contaminación, lo más probable es que conforme vayan llegando esos grupos, se contaminen, generen un brote, vuelva a llegar otro grupo, vuelva a generar otro brote y de esta manera van ocurriendo las exposiciones intermitentes. En el caso del 2, aquí la exposición es continuada y el aumento es gradual llegando hasta una meseta. Esto se observa sobre todo en países que no tienen agua potable, por ejemplo con la fiebre tifoidea, ¿no? Donde el agua viene contaminada y el consumo de esta agua no hervida pues incrementa los casos hasta que llega un momento que se va haciendo a manera de meseta como se observa en la imagen. En la figura 3 es la denominada curva epidémica de origen puntual. Aquí es muy importante porque todos los casos se asumen que se expusieron en un momento muy corto y además que es en una exposición única. Por ejemplo, cuando uno va a una ceremonia, consume un alimento contaminado y todos los casos que ocurren se van a dar dentro del periodo de incubación del agente infeccioso. En el caso de la curva epidémica propagada, la transmisión es de persona a persona. Por lo tanto, como pueden observar, se ven múltiples pics. Y esto es debido a la presencia de casos secundarios y terciarios. Aquí no podemos identificar fechas, es muy difícil identificar periodos de incubación. Generalmente, cuando nos damos cuenta que hay una epidemia de tipo propagada, ya nos damos cuenta cuando la epidemia ya tiene un grado de avance. Aquí podemos observar las diferencias entre la epidemia propagada y la de origen común puntual. En la propagada, la transmisión es persona a persona. Los casos ocurren en varios periodos de incubación y el comienzo suele ser lento y se van a observar múltiples pics por la presencia de casos secundarios, terciarios. No hay localización del episodio en el tiempo, es muy difícil saberlo y declina muy lentamente. En el caso del origen común puntual, especialmente, pero en general todas las de origen común es por un vehículo común que puede ser agua, alimentos, etc. Los casos ocurren en un periodo de incubación, solo en el caso de la origen puntual. El comienzo suele ser rápido e insidioso. Se compara como si uno lanzara una flecha y la subida es de manera exponencial y la caída generalmente es gradual. Generalmente, los casos ocurren dentro de un solo periodo de incubación y, por lo tanto, se observa un solo pique. Las personas se asume que se exponen en un único periodo y este es corto y bien definido. Y ya lo habíamos mencionado, declina gradualmente. Como habíamos mencionado, la curva epidémica nos ayuda a estimar el periodo de exposición y de periodo de incubación. Aquí observamos una imagen de la curva epidémica de una epidemia en la Armada de Estados Unidos. Aquí la fecha de exposición era conocida, fue entre el día 26 y 27 de agosto. Entonces, cuando tenemos el periodo de exposición conocida, podemos utilizar las curvas epidémicas puntuales, aquellas que son puntuales, para poder estimar el periodo de incubación. Y esto nos va a facilitar identificar el agente causal. ¿Y cómo se calcula? Desde el pic de la curva epidémica hasta el periodo de exposición representaría, o desde el periodo de exposición hasta el pic de la curva representaría la mediana hipotética del periodo de incubación del agente causal involucrado.
Entonces, si consideramos desde el día 26 hasta el pic de la curva, serían 36 horas, y si consideramos desde el día 27, serían de 12 horas. Este periodo de incubación, o sea, 12 o 36, estaría incluido en el periodo de incubación estimado para un tipo de norovirus, que es de 12 a 48 horas. ¿Qué pasa con los otros casos que estaban en el día 25 y los casos que están en el día 1 de septiembre, que al parecer son casos aislados o casos atípicos? En este caso hay que tener en cuenta que los primeros casos, los que aparecen aquí, los que se observan en el día 25, pueden ser casos que no forman parte de la epidemia. Pueden representar el nivel basal de la enfermedad en esa población. También pueden representar la fuente de la epidemia, como un manipulador de la comida enfermo, ¿no? O puede ser un caso expuesto antes que todos los demás. ¿Y qué pasaría con respecto a los últimos casos, ¿no? Puede ser un caso tardío, que no fue parte de la epidemia, ¿no? Que se contagió después. También puede representar si es un caso tardío, que haya tenido un periodo de incubación más largo, porque puede existir, o que fue expuesto más tarde que los demás, e incluso que puede haber sido un caso secundario. Ahora estimaremos el periodo de exposición. En esta imagen podemos observar la curva epidémica de la rubiola, de un brote de origen común, puntual en este caso, ¿no? En un grupo determinado. Y aquí podemos observar que una vez que hemos identificado el agente infeccioso en un brote, generalmente ocurren por agentes conocidos. Ya conocemos su periodo de incubación, como es el caso de la rubiola. Sabemos que su periodo mínimo es de 14 días y su periodo máximo del periodo de incubación es de 21 días. Y tiene una mediana de días de 18. Entonces, ¿cómo calculamos este periodo probable de exposición? Descontamos al primer día de registro de casos el periodo mínimo de este periodo de incubación, o sea, 14 días. Y nos da que está entre el día 6 y el día 7. Y al último día le descontamos los 21 días. Y este también nos da entre el 8 y el 9. Y si ya sabemos que el periodo probable de exposición está entre el día 6 y el día 9 aproximadamente, entre el día 6 y medio, 8 y medio. Y si lo hacemos solo utilizando la mediana de días, que también es posible, podemos descontar desde el pic de la curva la mediana de días, y en este caso nos da el 7. Entonces generalmente coinciden estos periodos. Sin embargo, esta técnica no es muy precisa, ¿sí? Igual nos orienta cuándo fue el periodo de exposición. Acá sabemos que el periodo de exposición fue entre el 6 y el 9 aproximadamente. Y probablemente el día 7 fue el día de mayor exposición. No es muy precisa, sin embargo, una vez que hemos identificado este intervalo de periodo de exposición, es importante asignar en ambos sentidos alrededor de un 10 o un 20% más, para no perder una posible exposición. La caracterización del brote según espacio implica la distribución geográfica o espacial de los casos. Esto nos permite identificar el lugar de residencia, el lugar de posible exposición. Los mapas nos permiten identificar los lugares de localización de los casos e identificar posibles conglomerados o agrupaciones de casos en algunas zonas. También la construcción de tablas por zonas con sus respectivas tasas de ataque nos permitirían identificar las zonas de mayor o menor riesgo. Aquí un mapa como ejemplo de la distribución espacial. Este es el mapa de John Snow y se pueden observar la distribución de los casos y la conglomeración en algunas zonas. La caracterización del brote según persona implica realizar la distribución de los casos según variables sociodemográficas, típicamente por edad y sexo, pero podría ser ocupación, por ejemplo, en el caso de hantavirus, y variables clínicas como signos y síntomas, el tipo de exposición, severidad, entre otros. En esta lámina podemos observar la distribución de casos de un brote de tifoidea según grupo de edad y sexo. Aquí en este ejemplo pueden observar
que esta es una tabla que permite identificar el alimento causal que generó el brote ETA en este caso. Y aquí podemos observar que se calcula las prevalencias de consumo para cada uno de los alimentos servidos, tanto en las personas que lo consumieron como en los que no consumieron. Se calcularon sus tasas de ataque y también las diferencias de las tasas. El paso 5 consiste en determinar la población a riesgo. Cuando conocemos el número de casos y la población a riesgo o que estuvo expuesta, podemos calcular la tasa de ataque. ¿Qué es la tasa de ataque? Corresponde al número de personas expuestas a un determinado riesgo, pero que en definitiva enferman sobre el total de expuestos. Es una incidencia acumulada y como tal requiere que se defina la población a riesgo para su cálculo. Aquí podemos observar las fórmulas de la tasa de ataque, la tasa de ataque secundario y la letalidad. La tasa de ataque, como ya les mencioné, es una incidencia acumulada. La tasa de ataque secundaria, lo que tiene de diferencia la tasa de ataque es que en el numerador a los casos nuevos se le descuentan los casos iniciales y lo mismo en el denominador, ¿no? A la población en riesgo se le descuentan los casos iniciales y esto también se multiplica por 100. La letalidad es el número de fallecidos en un tiempo y en un lugar por un determinado evento por el total de número de casos confirmados en un determinado periodo y lugar del mismo evento, ¿no? Una vez realizado el análisis descriptivo por tiempo, lugar y persona, haber definido la población expuesta y haber calculado las tasas de ataque, tanto por zonas, por grupo de edad, por sexo, por alimento, entre otras, se mejora la definición de caso, la definición de la población de estudio y las hipótesis. El paso 6 consiste en desarrollar hipótesis. Como ya contamos con la información de la epidemiología descriptiva y de la información general de la atención médica de los casos, podemos elaborar conjeturas plausibles o explicaciones acerca del agente causal, el modo de transmisión y la población expuesta. El paso 7 es evaluar las hipótesis. Cuando hay etiología conocida y los datos de laboratorio son confiables en cantidad suficiente, comparamos las hipótesis con los hechos establecidos, tanto con el agente causal, la fuente de transmisión y si existe plausibilidad biológica, fin del estudio de brotes. Cuando no hay evidencia etiológica clara, pasamos a realizar la epidemiología analítica para poder evaluar hipótesis. Aquí podemos realizar dos tipos de estudio, que es los estudios de cohorte retrospectiva y estudio de caso control. El paso 8 es la reevaluación y reafirmación de las hipótesis. Aquí, como ya se mencionó, los diseños de estudio para la investigación de brotes generalmente son las cohortes retrospectivas y el diseño de casos y controles. La población para estos diseños de estudio va a estar delimitada según el tamaño de la cohorte a estudiar, por ejemplo, los asistentes a una fiesta, a un matrimonio, o los trabajadores de una determinada institución. Y por el número de casos, ¿no? En función de, por ejemplo, en los casos y controles, vamos a identificar primero los casos. Aquí va a haber problemas para delimitar a la población expuesta. Por lo tanto, tenemos casos y en función de los casos se elegirá el número de controles. Generalmente se elige por cada caso entre 2 a 4 controles. Y lo que pretende estos diseños de estudios es responder a la pregunta: ¿cuál es la relación entre la exposición y la enfermedad? Los diseños de cohorte retrospectiva se utilizan frecuentemente en enfermedades de transmisión alimentaria y ocupacionales, dado que en el caso de las setas podemos saber el momento de exposición. Y en el caso de las enfermedades ocupacionales o eventos ocupacionales, sabemos cuándo ingresaron las personas a iniciar a trabajar en una determinada empresa. Por lo tanto, debemos disponer de la información de toda la población expuesta y debemos disponer de recursos porque debemos entrevistar a todos los expuestos. La ventaja es que este estudio nos permite obtener las medidas de riesgo, como es la tasa de incidencia y el riesgo relativo, y una gradiente de dosis-respuesta.
En el caso de los diseños de casos y controles, este es un proceso que también se usa, tal vez menos frecuente que las cohortes retrospectivas, pero se utilizan igual, es frecuente. No hay, lo que sí aquí, cuando uno decide realizar un estudio de casos y controles en un brote, generalmente es porque no disponemos de la población en estudio. Imagínense que ocurre un brote por el consumo de un tipo de carne envasada que venden en un supermercado. Entonces empezamos a identificar que varias personas llegan a emergencias y dicen que comieron carne de tal tipo y que lo compraron en el supermercado tal. Pero esa carne no solamente se vendió en ese supermercado, sino en diferentes supermercados. Y si solo hubiese sido en ese supermercado, no solo compró las personas que afectaron, posiblemente muchas personas entraron a comprar al supermercado. Entonces es muy difícil de identificar la población que estuvo expuesta. En estos casos, lo que sí tenemos claro son los casos. Entonces, en este caso se recomienda sí o sí realizar un estudio de casos y controles. La ventaja es que requiere de pocos recursos porque con pocos casos podemos realizar el estudio. La ventaja es que es eficiente porque requiere pocos casos. También nos indica, no podemos calcular medidas de riesgo, pero podemos calcular la prevalencia de exposición y la razón de ventajas, el odds ratio. Y también nos muestra, como es una medida de asociación, también podemos obtener una gradiente de dosis-respuesta. La desventaja entre calcular un odds ratio y un riesgo relativo también es que el odds ratio sobreestima el riesgo. Por eso es mejor utilizar el riesgo relativo. Pero va a depender, el uso del diseño depende sobre todo de si podemos o no acceder a la información de la población. Si no podemos, deben utilizar casos y controles. Aquí podemos observar el cálculo de las medidas de asociación. El riesgo relativo es el resultado de la incidencia en los expuestos partido por la incidencia de los no expuestos. Esos circulitos de color azul que estoy marcando. En el cálculo de la odds ratio que se realiza para el estudio de casos y controles, como no tenemos incidencia, tenemos que calcular la prevalencia de exposición entre los casos partido por la prevalencia de exposición en los no casos o controles. Aquí la fórmula es una fórmula de producto cruzado de A por D partido sobre B por C. Y en términos generales, tanto el odds ratio como el riesgo relativo, si es mayor a 1, indica que la exposición evaluada es un factor de riesgo para la enfermedad estudiada. Si es igual a 1, no existe asociación entre el factor estudiado y la enfermedad. Si es menor a 1, la exposición es un factor protector para la enfermedad estudiada. Ambas miden la fuerza de asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad, pero la diferencia es de dónde vienen los casos y cómo se obtiene la información. Y recordar esa diferencia. El riesgo relativo es el verdadero riesgo y el odds ratio no. Proviene de la prevalencia de exposición en casos y controles. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que en paralelo que nosotros realizamos el estudio epidemiológico, se realizan investigaciones complementarias como análisis de laboratorio, donde analizan muestras biológicas, ambientales, en caso de ser una ETA, muestras de alimentos. Se realizan inspecciones sanitarias y inspecciones de vigilancia ambiental. El paso 9 es la implementación de medidas de prevención y control. Estas son específicas para cada brote y están dirigidas a la fuente de transmisión, mecanismo de transmisión y población susceptible. En una epidemia de origen común o fuente común, la remoción o eliminación de la fuente bastaría para terminar con la epidemia o brote. En una epidemia de fuente propagada, es decir, de persona a persona, tiene que ir dirigidas a la fuente de infección, es decir, hacia los enfermos, y la protección de los susceptibles, los contactos. En caso de existir vacunación, se administraría vacunación a todas las personas susceptibles. En el caso de los enfermos, si es por una enfermedad respiratoria, como por ejemplo la COVID, se recomienda el aislamiento y la cuarentena a las personas sanas en el caso de los contactos, ¿no? El confinamiento puede ser voluntario, también el tratamiento y la profilaxis según la enfermedad y si existe este tratamiento y profilaxis de prevención. También a explicar medidas
correctas para el uso de lavado de manos, el uso de mascarilla, entre otras. Realizar una educación a la población sobre riesgos y medidas de prevención. En el caso de brotes de intoxicación alimentaria, realizar los cierres de establecimientos afectados y la destrucción de productos alimentarios contaminados. También, en caso de ser necesario, hay que mantener la vigilancia activa o pasiva dependiendo de la enfermedad hasta poder controlar el brote. El paso 10 es comunicar los hallazgos. En una etapa temprana se realiza el inicio de la alerta del brote a las autoridades locales, regionales y ministeriales. Luego, otra de las publicaciones es la comunicación de riesgos a la comunidad. Luego, el informe del brote final, ¿no? Donde describe la magnitud del brote, las características de las personas afectadas, el agente involucrado, el tiempo en el momento en que se desarrolló el brote, el lugar de donde provienen los casos y los factores asociados. En caso de ser necesario, es importante realizar una publicación científica. Se recomienda ello cuando el agente involucrado es nuevo o el agente es conocido, pero ha cambiado el modo o el mecanismo de transmisión, o existen características particulares observadas en este brote que necesitan ser conocidas por la comunidad científica en otros contextos. Finalmente, las consecuencias de un mal manejo de un brote puede transformar en una epidemia, pandemia, dependiendo de las características de la gente y de la población susceptible. También puede generar, y esto puede generar una crisis de salud pública a nivel mundial o a nivel del país. Y lo más grave sería que incremente las muertes, por ejemplo, en caso de legionela. Si no controlamos el brote de forma temprana, podrían morir a causa de esta enfermedad entre un 5 y un 25%. Aquí les dejo la bibliografía que utilicé para el desarrollo de esta clase y para que puedan profundizar en algunos de los puntos tratados. También pueden hacerme consultas o dudas escribiéndome por el foro o a mi correo. Muchas gracias por su atención.